NSE Producciones presenta Vamos de camino. Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. Séptimo consejo de San Agustín a la juventud: reconoce tus defectos y procura corregirlos. Estamos, gracias a Dios, con el doctor Eudaldo Forment, un catedrático de Metafísica en la Universidad de Barcelona, y nos alegramos muchísimo de desarrollar este ciclo que a todos nosotros ya nos hace mucho bien. Nos edifica porque nos va construyendo, además, sobre la verdad, que en realidad San Agustín es, quizá por lo que él mismo fue un gran pecador, pues es muy realista, se conoce a sí mismo, conoce el mundo y puede verlo con esa amplitud de mira. O sea, no es un hombre quisquilloso, por así decir, pero por otro lado espera de nosotros la santificación. Doctor Forment, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Y gracias a nuestros oyentes, porque sin ustedes tampoco estaríamos aquí. Pues, amigos, vamos a seguir la segunda parte de este consejo, que era: reconoce tus defectos y procura corregirlos. Habíamos hablado de la importancia de conocerse a sí mismo, de no ser demasiado optimista ni pesimista, sino el doctor Forment nos ponía la comparación excelente de un médico. Para un enfermo grave o leve, cualquiera de nosotros le gusta que sea el médico el que nos diga, ¿verdad? Que si nos lo dice la vecina cuál es nuestro diagnóstico, ¿no nos conformamos? Pues exactamente igual. En nuestra vida espiritual vayamos al médico del alma, el confesor, el sacerdote santo bueno. Doctor Forment, resulta que es curioso, pero así como San Agustín es comprensivo, y cuando uno lee el libro de las confesiones, pues nos hace mucho bien porque nos reflejamos también nuestros propios pecados. Sin embargo, eso no nos quita la esperanza de ser santos. Es como una cualidad maravillosa. Exigir mucho del otro porque sabes que puede dar mucho y a la vez ser muy comprensivo con sus flaquezas. Es lo que hacen los santos. Usted lo ha experimentado también. A lo mejor al conocer a alguna persona, su mismo maestro, Francisco Canals, que era un hombre de Dios, ese doble, no sé cómo decir, esa doble cualidad, esperar mucho de uno y a la vez ser comprensivo. Sí, precisamente porque las personas de Dios saben que el hombre por sí mismo está herido por el pecado, que el hombre es pecador. Pues comprenden que los demás pues tengan estos pecados, y como saben además que si uno consigue que se vayan curando las heridas del pecado, no es por sí mismo, exacto, sino que es por la gracia de Dios, o como decía San Pablo, la gracia de Dios conmigo, lo cual no quiere decir que sea la gracia de Dios y mi esfuerzo, sino que la gracia de Dios hace que yo actúe. Es decir, la gracia de Dios cuenta conmigo y me hace, es el que me da esta fuerza. De tal manera que el mérito, en sentido propio, no es mío, sino que es de la gracia de Dios, que me ha dado la fuerza, que me ha hecho actuar y que, de una manera misteriosa, como decía San Agustín, la gracia no anula la naturaleza humana, no anula la libertad. Y Dios me hace hacer el bien sin quitarme la libertad, y me lo hace hacer que sea yo el que lo haga. No es fácil de explicar, porque es un misterio, las actuaciones de Dios no son como las actuaciones humanas, pero los hombres que tienen esta experiencia de la gracia de Dios incluso la tienen, y es lo que se llama la mística. El místico es el que experimenta la gracia de Dios, la fuerza de Dios. Entonces comprenden muy bien y son
misericordiosos, son benevolentes al juzgar a los otros, porque saben que lo que él es él, o los otros hombres que han sido santos, ha sido por la gracia de Dios, no por mérito. Y no sabe qué cantidad de gracia, qué gracias Dios le ha dado a aquella persona. De tal manera que por esto no la juzga, porque no lo sabe. Por esto los místicos son los mejores consejeros, los que tienen más la experiencia de Dios y los más comprensivos, sí, los más benevolentes, los que justifican más, incluso justifican. En otros programas decíamos que nosotros tenemos tendencia a autojustificarnos. Pues bueno, el santo justifica más a los demás que yo mismo. En realidad lo que hace el santo es imitar a Cristo, que es que nos está justificando delante del Padre y nos dice... Que intercede por nosotros. Exacto, perdona a los que no saben lo que se hacen. Pues esto es lo que hace que experimentamos con los hombres de Dios. Y que, bueno, esto es una gracia actual, externa. El haber conocido a estas personas es una gracia actual, externa, que Dios nos envía y que hay que aceptar, y que hay que agradecer. O sea, que usted conociera al Padre Molina, para por mí ejemplo, fue una bendición muy grande. Una gracia de Dios, claro, una gracia actual. Lo creo. Y primero porque es como un reflejo de lo que es Dios nuestro Señor. Es decir, te da esperanza de poder superar cualquier mal con la gracia de Dios. Y a la vez, cuando uno sabe que lo puede superar, entonces uno no tiene miedo de ver la realidad. Y es curioso cuando uno se encuentra con una persona que tiene santidad. Yo no digo que sea un santo canonizable, eso lo dirá la Iglesia y ojalá que lo diga, ¿no? Pero no hay que adelantarse nunca a la Iglesia en estas cosas. Pero sí que es verdad que uno se siente capaz de mucho bien. Y esto es algo de Dios. Y esto el Papa Francisco, creo que también, así como sus predecesores, también santos, lo vive de esta manera. O sea, a mí me gusta mucho. Es una forma como de animar, de hacer bien a la persona con la que estás, que se sienta capaz de ser santo, no por su propia capacidad, sino porque sabe que puede contar con Dios. Esto es maravilloso. Sí, lo que hay que hacer es escuchar la voz de Dios, no ponerle obstáculos, dejar hacer a Dios. Dice San Agustín, en una obra sobre la gracia, tiene varias obras sobre la gracia, él es el doctor de la gracia, Dios no abandona con su gracia si no es abandonado antes por ellos. Dios no te abandona nunca. Quien le abandonas eres tú, que la rechazas. Dios siempre... Y uno dice, bueno, y ya si le he abandonado ya no tengo solución. Dice San Agustín en las Retractaciones, una obra que corrige, hemos hablado, he dicho muchas veces y me disculparán, que es uno de los pocos, porque yo sepa, el único pensador que al final de su vida se rectifica a sí mismo. Dice, aquí me había equivocado, aquí, por lo que sea. Bueno, pues dice aquí lo siguiente: aunque se trate del más grande pecador, no hay que desesperar mientras el pecador viva sobre la tierra. Nunca hay que perder la esperanza, nunca hay que desesperar. La desesperación solamente está en el infierno, que ya se ha terminado el plazo, pero mientras vivamos, siempre, aunque yo haya abandonado a Dios, Dios siempre está dispuesto a acogerme, a darme su gracia. De manera que esto, es para tener esperanza, para no asustarse, porque nos podemos asustar. Uno puede mirar sus propios defectos, sus propios pecados, que esto también es una gracia de Dios, el verlos y decir, bueno, yo no tengo solución, no tengo remedio, lo he intentado muchas veces, no lo he conseguido. No. Es muy peligroso sentir esto, Nos exacto, puede llevar a la desesperación. Es una tentación, y que a veces, en nuestra vida se da. Sí. O lo que es más triste, ya que estamos hablando, los demás nos juzgan y nos dan directo o indirectamente este mensaje: tú no tienes solución, terrible, tú eres un desastre, tú estás perdido, y todos nos lo han dicho alguna vez, a veces nuestros educadores, que hacen mal. Eso es lo peor que puede hacer. Y bueno, no dar, y entonces uno, en lugar de ponerse en manos de Dios, aún se emperra más en su defecto, claro, en su pecado. Por tanto, lo que al juzgar de los demás,
pues hay que ser realista, y si conviene, y siempre en lo que se llama, la tradición de la Iglesia le llama la corrección fraterna, es decir, corregir como un hermano, y por tanto en confidencia, de una manera fraternal, juzgar y decirle que a nosotros nos parece este defecto y que tiene, pues que igual él no se ha dado cuenta y que tiene, pues que pedir la gracia de Dios, ¿eh? Y aunque lo mejor es, bueno, pues antes de hacer una corrección, pensarlo muy bien, llevarlo a la oración e incluso consultarlo con otra persona. Es decir, ¿tú crees que yo podría hacerle a esta persona la corrección fraterna? Porque si no, somos unos jueces severísimos, ¿eh? Y un juez que cuando Dios juzga, con el juicio nos da siempre la medicina. Y nosotros siempre, no. Nosotros no. Muchas veces nosotros no perdonamos, ¿eh? Y no solamente no perdonamos, sino que no buscamos la solución. Dios, pensémoslo bien, no nos abandona nunca. Los mayores pecados son perdonados por Dios. Dios nos extraña, ¿eh? Él sabe de qué barro estamos hechos. Exacto, ¿eh? Y de dónde hemos caído. Y siempre, ya digo, nos perdona. Por esto murió por nuestros pecados. Y por esto el cristiano, a pesar de ser como San Agustín, a pesar de ser pecador, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que a veces pecamos juzgando a los demás, no directamente, pero sí de pensamiento, ¿eh? Tenemos la tendencia a pensar mal siempre del otro, ¿eh? Y a juzgarle. Y nos equivocamos la mayoría de las veces. Por supuesto. Nos equivocamos la mayoría de las veces. Y nos amargamos mucho. Exacto. De pensar mal. Doctor Forment, le quería contar una anécdota. Sí, dígame. No diré quién la protagonizó, no viene el caso ahora, pero creo que nos puede dar luz, ya usted me dirá. Imagínese un personaje, bueno, en este caso de la India, y que viene una madre a visitarlo con un hijito que era muy caprichoso, pero muchísimo. Era un niño, pues esto que llamamos un niño malcriado, y ella no sabía qué hacer con él. Y a estas alturas, bueno, uno de los síntomas, este niño ya se había vuelto obeso, como ocurre con la infancia en algunos países, porque consumía una cantidad de azúcar exagerada. O sea, y no podía aguantarlo, ¿no? O sea, no podía estar sin ello. Y muchas otras cosas, pero bueno, esto del azúcar era una cosa que le preocupaba a su madre, incluso por la salud. Y no sabía qué hacer. Ni el médico ni nadie tenía autoridad sobre el niño. Va a ver a este personaje indio y le dice, pues mire, tengo este problema. ¿Qué puede usted hacer para ayudar a mi hijo? Y este hombre le dijo, mira, niño, si te parece bien, durante 3 meses vas a estar sin tomar azúcar, ¿de acuerdo? Y nos vemos dentro de 6 meses. Entonces a la madre le pareció un poquito extraño, ¿no? Y dice, pero bueno, pues bien, ¿por qué este desfase? Y no entiendo, pero fíjese de mí, señora. Muy bien, muy bien. Y efectivamente así lo hicieron. Y cuando volvieron a verlo, el niño se había esforzado, lo había logrado. Y le preguntaron, bueno, aquí estamos, sí, ha ido bien, pero no nos lo explicamos. ¿Qué es lo que ha ocurrido y por qué usted ha querido que esperáramos tanto tiempo en volver a hablar con usted? Y entonces dijo él, porque yo quise estar 6 meses sin probar el azúcar antes de ver cómo le había ido a este niño. O sea, no sé, parecía una cosa infantil el ejemplo. A lo que voy es que el consejero, el que nos corrige, en mi vida me ha pasado así, para que su consejo me haga bien, él mismo tiene que haber sufrido esa tentación, tiene que haber gustado la misma circunstancia, tiene que haber luchado contra lo mismo y tiene que haber vencido lo mismo. Y si encima, como lo hace Cristo, es por amor a mí, entonces ya es una medicina que me cura. En este caso, incluso por adelantado. No sé si me explico, doctor Forment. El ejemplo es un poquito infantil, pero fue histórico. No sé qué le parece a usted. No es verdad. Antes hablábamos de padres que corrigen mal o profesores que corrigen mal diciendo tú eres un incapaz para siempre. Eso es lo peor. Pero si te corrigen exigiéndote y resulta que el mismo que te corrigió está haciendo un sacrificio por ti,
entonces eso, y porque te quiere, eso es lo que va a dar fruto a la postre. No sé si usted esto lo ha experimentado alguna vez. Sí, bueno, se me ocurría que, bueno, un dicho castellano que es de, a ver, si lo diré bien, si me acuerdo, es de viejo el consejo, o algo así. Es decir, que las personas mayores pueden aconsejar porque lo han vivido. Una persona que no la ha vivido, pues no me puede dar un buen consejo. Por esto los hijos pues piden consejos, incluso pues en la escuela, piden consejos a sus padres, porque sus padres también han ido a la escuela, sus padres también pasaron por esta situación, sus padres pasaron por la experiencia. Es decir, el consejo se pide, pues, y es propio de los ancianos, porque han vivido mucho y porque, bueno, pues... Pero si lo han superado, porque si es un viejo, tan viejo que, como decía Jesucristo, los más viejos, perdone la crudeza, pero sí, los más viejos, más pecadores, o sea, si no sea... Puede ser que hay una persona muy mayor y muy experimentada, pero que no... Bueno, el refranero que no ha querido ser santo. Pero, si no recuerdo mal, hay otro refrán que dice... El mejor consejo es el que no se da. Es decir, que a veces, pues bueno, los hombres no somos los que tenemos que dar el consejo. El consejo lo tenemos en la palabra de Dios. Los que han podido solucionar su vida, incluso sobre la educación. El mejor tratado de educación está en la Biblia. Ahí se explica cómo se va a educar a los hijos. En el Eclesiastés, en el libro de la sabiduría, etcétera, los proverbios. Es decir, allí está todo. Y de hecho la humanidad durante, yo diría, milenios se ha educado y la cultura occidental se ha cimentado sobre la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Estos consejos sí que valen. Y bueno, a veces las personas que le han dado un consejo es porque, bueno, han recibido ya o han sabido escuchar la voz de Dios y han sabido aceptar su gracia y han podido vencer aquello. A veces el problema, y quizá en el ejemplo que usted ha puesto u otros, y en algunos libros, pues parece que todo depende de la fuerza de la voluntad. Sí. Lo importante es la fuerza de voluntad, lo importante es luchar, podemos. Soberbia, al fin y al cabo, muchas veces. Sí que depende de la voluntad, pero la voluntad movida por la gracia de Dios. Porque sin la gracia de Dios nuestra voluntad no puede. Conseguirá éxitos parciales, pero al final se caerá. En todo caso se caerá en la soberbia, incluso si se tiene éxito. Sí. Solamente es por la gracia de Dios. Normalmente, si uno ha llegado, déjeme defender la vejez, ya que yo ya lo soy, o ya me siento, y a veces de una manera pesimista, me siento ya a la mitad en este mundo y la otra mitad, yo diría optimísticamente, usted me va a corregir, pero yo diría optimísticamente, la otra mitad ya en el purgatorio, o sea que es lo que espero ir. No será la otra mitad, bueno, será menos. Ya lo firmaría ahora mismo. Pues por lo pecador que soy, pues... Ya se me ha ido el santo al cielo, como estoy en la otra mitad... Es que ahí tienen que estar los santos en el cielo, doctor Forment. Es lo que decimos. Bueno, quiero decir que lo que importa, y que quiero dejar la idea muy clara, es la gracia de Dios y los ancianos, si han llegado ancianos y si han llegado en paz y merecen la confianza de que un nieto, un niño, un joven le pida consejo, es que ya han recibido la gracia de Dios. Magnífico, y que se están preparando para el cielo. Por esto hay que... Bueno, pues venerar, escuchar a los ancianos. Nosotros tenemos un papa en estos momentos que es un anciano, y no digamos de que no se le ve y es querido por todo el mundo, que no es un hombre venerable, es un hombre que puede aconsejar, que le aceptamos los consejos porque los ha vivido. Exacto. Y ha vivido pues según la gracia de Dios. Y no digamos el papa emérito Benedicto, por supuesto, también con ese acervo de experiencia, o sea, sin comparar, porque todos maravillosos. Doctor Forment, una pregunta nos podríamos plantear con este consejo, ya al terminar, al despedirnos. ¿Es posible aspirar a tener un corazón puro? O sea, hablábamos de ese espejo en el que San Agustín nos invita a mirarnos, reconoce tus defectos, procura corregirlos. Yo creo que el ideal de todo cristiano, incluso quizás de todo hombre, es
es llegar a tener ese corazón puro de tal forma que lo podamos mirar sin avergonzarnos. ¿Cómo adquirir ese corazón puro? ¿Qué nos dice nuestra fe sobre este tema? Sí, yo con esto pues voy a leerle unas palabras que tengo aquí apuntadas de San Agustín, de un sermón que predicó al pueblo, y les decía lo siguiente, hablando pues de estos temas. Busca en tu corazón la ofrenda grata a Dios. El corazón es lo que hay que quebrantar, es decir, hay que romper. El corazón que tenemos hay que romper, que se puede romper porque es de piedra. Nuestro corazón es de piedra. Y no temas perder el corazón al quebrantarlo. Si lo rompemos, me quedo sin corazón. Pues dice también el Salmo, oh Dios, crea en mí un corazón puro. Es una ejaculatoria muy bonita esta de este Salmo, crea en mí un corazón puro. Es decir, para que, dice San Agustín, tal como lo glosa, para que sea creado este corazón puro, hay que quebrantar antes el impuro. Es decir, tenemos antes que romper con el pecado, tenemos que reconocer con nuestros defectos, esto nos ayuda al mismo Dios, y hay que pedirle que me crea un corazón puro, un corazón que sea de carne, un corazón que quiera a Dios, que quiera a los demás y que incluso me quiera a mí mismo, porque con nuestros defectos, con nuestra naturaleza, con nuestros pecados, porque Dios nos perdona y si Dios nos perdona, nos tenemos que perdonar a nosotros mismos. Muy bien dicho. Doctor Forment, gracias por haber estado con nosotros. Amigos, les dejamos con ese Salmo 50 para que ustedes lo saboreen en la Sagrada Biblia, el Salmo Miserere, que nos dice esto, oh Dios, crea en mí un corazón puro.